un plan integral de viviendas para los sectores populares, el cumplimiento inmediato de la ley 1770, la urbanización y saneamiento de la Villa 20, no al desalojo, tierras para viviendas y no para la especulación inmobiliaria, no a la privatización de tierras públicas. No, hoy día una jornada de lucha que venimos en que no se desaloje al previo Lugano, donde están muchos compañeros, donde la realidad es una problemática gigante de vivienda, donde los kirchneristas ni los del PRO dan solución a toda lo que tenemos nosotros como trabajadores y gente popular que viene a luchar todos los días, donde vivimos hacinados en una pieza de 2x2, incluyendo a toda la familia, los chicos, y entonces nosotros nos movilizamos por este movimiento que tampoco no dan ninguna respuesta y no dan salidas, no dan créditos para tener una vivienda digna, donde no hay tampoco trabajo y la inflación nos come todos los días, donde lastimosamente no podemos ahorrar, y aparte los alquileres son impresionantemente caros, donde una pieza está a 1.500 pesos, donde tienes que vivir, como digo, la mamá y 3 chicos, 4 chicos, donde vives hacinado tremendamente, ¿no? Y también por la urbanización de las villas, porque estamos cansados de vivir como ratas. No hay extendidos de electricidad, queremos calles, cloacas, donde realmente tampoco no ponen ni un centavo. Estos gobiernos que no se preocupan por nada, o sea, la responsabilidad generalmente son de los PRO y de los K. Primero saludar a esta marcha unitaria reclamando un plan de viviendas, la urbanización de las villas, el desprocesamiento de los compañeros Nardulli y Lionel Pérez y por supuesto contra el desalojo o el intento de desalojo de la toma de Lugano. Es justamente este camino de unidad es el que nos puede asegurar frenar esta ofensiva contra los trabajadores. Fue esta unidad la que hizo que ganáramos un round, porque si no desalojaron a los compañeros de Lugano fue porque hubo centenares de familias dispuestas a enfrentar ese desalojo, porque hubo organizaciones populares que estuvieron apoyando y porque hubo la acción decidida de diputados de izquierda, entre los cuales está el compañero Ramal acá presente, nuestro compañero Alejandro Bodar, que les manda un abrazo, está en nuestro conflicto en estos momentos, que junto a los pobladores de la Villa 20, junto a los compañeros de la toma, de las organizaciones, lograron quebrar ese intento de desalojo violento del macrismo y del kirchnerismo. Tanto lo lograron quebrar que lograron que vinieran diputados de otras bancadas, de UNEN y hasta de los propios kirchneristas, dándose la paradoja que mientras había diputados kirchneristas apoyando que no desalojen, Bernie discutía con Macri cómo se había dormido y no había reprimido de entrada. Y eso se logró por la movilización y la unidad, compañeros. Y estamos en un round ganado y sigue la pelea. Y sigue la pelea porque hay una nueva orden de desalojo que la Cámara tiene que aprobar. Y sigue la pelea porque, como ya dijeron acá muchos compañeros, el problema de fondo es que no hay ni un peso de Macri, ni un peso de Cristina, y ninguno de los dos quiere que lo haya. Lo que quieren es que haya palos contra los trabajadores y contra los que reclaman sus derechos, contra los habitantes de las barriadas pobres de la ciudad y de todo el país, como lo demostraron acá y como lo demuestra Cristina en su último discurso presidencial, uno de cuyos ejes es decir que acá hay que reprimir a los que ocupan una calle, una ruta, a los trabajadores, a los desocupados, a aquellos que pelean por sus derechos. En medio de un brutal ajuste a todos los trabajadores y los sectores pobres del país, como es esta última devaluación y inflación que hay, que licúa los salarios, los planes sociales y hace que el problema de la vivienda sea cada vez más grave para los compañeros más humildes que viven en las villas y a veces tienen que alquilar una pieza hacinados por más de 1.500 pesos mensuales, pero es grave para todos los estratos de los trabajadores de este país y de esta ciudad, porque ya pagar un alquiler, aún para el que tiene un sueldo más coherente, es imposible, compañeros. Es un grito el tema de la vivienda que abarca a todos los trabajadores.
Y en ese sentido, la exigencia de un plan de viviendas que la ciudad no da, porque no solo no tiene presupuesto de vivienda, lo bajó a la mitad, del 2,3 lo bajó al 1 y pico. Cada vez menos plata para vivienda, cada vez más negocio inmobiliario, más acuerdo para el negocio inmobiliario. Y otro tanto, Cristina, es necesario entonces pelear por la unidad de todos los sectores, de todos los trabajadores de la ciudad, por un plan de viviendas integral, que en el terreno de las villas empiece por su urbanización, pero que continúe para dar respuesta a los más de 100.000 casos sin vivienda en la ciudad, que son parte de billones que en este país no tienen vivienda ni la van a tener con el plan de hambre, tanto de los Macri de la ciudad como de Cristina, que está al servicio de pagarle a las multinacionales, al servicio de pagar la deuda externa y no de los trabajadores. Por eso más que nunca la unidad, y de ahí tiene que salir la plata para las viviendas que necesitamos millones. Nada más. Salieron a reclamar en el Parque Indoamericano, a reclamar tierra, los dos gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, se pusieron de acuerdo en cómo responder a ese reclamo. La respuesta fue la represión, la muerte de la Federal y la Metropolitana, el procesamiento a luchadores como el Tano y como Dionel. Y ahora, cuando en Lugano nuevamente volvió a saltar el tremendo drama de la vivienda y de la tierra que falta, se preparaban para hacer lo mismo. Se preparaban con la Metropolitana dispuesta a echar a los vecinos que estaban ocupando ese lugar. Pero esta vez no pudieron. Y no pudieron porque adentro la gente estaba organizada, estaba firme, y también porque un puñado de diputados de izquierda, que luego fueron acompañados por otras organizaciones, se hicieron presentes en el lugar adelante de la policía, dispuestos a frenar el desalojo. Y así se logró. Si hoy no hay desalojo, es producto de la unidad de distintas fuerzas políticas y de la firmeza del reclamo adentro de la toma de Lugano. Por eso, una de las consignas más importantes de esta marcha es seguir manteniendo no al desalojo de Lugano. Tan justo es el reclamo que no le dan respuesta, no dan la urbanización que está por ley para todas las villas, y enfrente, a poquitos metros, se está desarrollando el polo químico, el polo farmacéutico. Le regalaron la mitad de las tierras a la central de carga y logística, con exenciones durante años para las patronales, y con el Pacto Procá entregaron los últimos terrenos públicos que había en Palermo, en Liniers. Le regalan a las patronales y no quieren urbanizar la villa ni construir una sola vivienda. Y son los dos gobiernos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Por último, compañeros, frenar el desalojo, exigir la urbanización, pero todavía falta, porque son millones las familias en los sectores más pobres, entre los trabajadores, entre los jóvenes que no tienen acceso a la vivienda. Hay que exigirle a los dos gobiernos un plan de viviendas populares, porque plata hay. El problema es que se la regalan al Fondo Monetario pagando la deuda, se lo regalan a las patronales como le regalan los terrenos con exenciones impositivas. Por eso, esta unidad es un paso adelante y hay que seguirla por ese plan de vivienda, yendo a los dos verdaderos responsables, que son el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir unidos y así, compañeros, vamos a seguir adelante. Muchas gracias.